Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, espero de que hayan escuchado con mucha atención el inicio de esta jornada de 40 días en las cuales Dios nos llevará al desierto personal de cada uno de nosotros, como dice su palabra en Oseas 2:14, para volver nuestro corazón a Él y enamorarnos más de Él. Y cada devocional diariamente Dios nos dará una palabra fresca. Y quiero comenzar diciéndoles lo que ayer hablábamos a través de la palabra, que la trampa más antigua siempre ha sido el querer igualarnos a Dios, el buscar el conocimiento, la independencia de Dios. Pero tristemente también hoy en día, el otro evangelio que muchos predican y que se ha hecho muy popular, donde miles lo abrazan con devoción, también es muy conveniente, es cómodo, es adaptable a todas las situaciones, porque solo contiene ofertas, como si fuera liquidación de temporada de una gran tienda, de ven y recibe y llévate lo que necesitas. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, pero solamente se hablan de bendiciones, pero nunca de responsabilidades. Y ven para que seas exitoso, Dios te llama, alcanza tus sueños, reina. No hay demandas, no hay responsabilidades, no necesitas reconocer tu condición de pecador y tampoco necesitas arrepentirte. No te incomodan tampoco con el tema del pecado, de la condenación o del infierno, porque si no, eso va a afectar en tus costumbres, como precisamente comenzamos ayer, como la tradición señala de que comienzan los 40 días antes de la Semana Santa. Tampoco vamos a entrar en debate si es bíblico o no es bíblico, sino aprovechar el tiempo también para nosotros mismos dejar que el Señor nos examine el corazón. Ahora, tú puedes beber y comer lo que desees, es lo que dicen ahora, asociarte, ser amigo de quien se te ocurra, porque eso no te afectará tampoco en tus relaciones, incluso hoy tus gustos sexuales, el feminismo, la libertad sexual, los géneros que se están aprobando en diferentes naciones, todo es permisivo. En resumen, tú continúa con tu vida, nada cambia, solo debes pensar en las muchas bendiciones que te vendrán. Todas las enseñanzas sobre los valores, los principios, la santidad, el temor de Dios, la consagración y la vida cristiana, eso es para los religiosos, es para los legalistas, no son para ti. Tú eres libre y mucho más. Saliste de una iglesia tradicional y conservadora, ya rompiste las cadenas que te oprimían. Y así es como nos enganchan. Las iglesias por siglos estuvieron equivocadas y aún la misma Biblia, dicen ellos, no es para este tiempo. Ordenanzas, reglas, principios, sana doctrina son solo para los fariseos. Tú eres libre, la oferta de temporada llegó, tómala, recíbela, no te la pierdas, es tuya. El otro evangelio no sabe de negarse a sí mismo, de cargar la cruz, de que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, que sin santidad nadie veremos al Señor, que el reino de Dios no es de este mundo, que aquel que viviera en la carne morirá, que lo que es nacido de la carne, carne es, que se hace necesario nacer de nuevo, que el mundo y sus concupiscencias, los deseos de la carne, pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El hombre ha entrado en la era del confort, de la tecnología, de la ciencia, porque hoy todo está a nuestro servicio, la comodidad, la modernidad, y no necesitamos esforzarnos físicamente por nada, porque todo está al alcance de la mano con solo presionar un botón o tocar una pantalla. Y ese confort también ha entrado en lo espiritual, porque nos estresan las preocupaciones, las obligaciones, los compromisos. ¿Cómo podría funcionar un evangelio de responsabilidades, de confrontación, de demandas? ¿Quién querría saber de un Dios que aborrece el pecado, que juzga y que corrige?
Convertirse, no hombre, es muy duro. Los que dicen que lo hicieron mienten, son hipócritas, son fariseos religiosos. ¿M? Y todo está lleno de mentiras y de engaños. En resumen, es el evangelio de hoy es muy conveniente, tan conveniente que nadie lo puede rechazar. Incluso ni el mismo Satanás lo puede rechazar. Ahora escuchen esto. ¿Pero por qué sucede? Porque las iglesias hemos dejado que sea el hombre el que las dirija, pero no el Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando opera el Espíritu Santo? Hoy en día se habla del Espíritu Santo, se predica sobre él. Dicen algunos que les guía y que les revela, se le adora y hasta en algunos lugares se le rinde culto. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que el Espíritu Santo está actuando en una congregación? Cuando sabemos cuál es su obra, cuando sabemos lo que Él hace y cuál fue la misión a la cual vino. En San Juan 16:8, Jesucristo dijo, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pecado, justicia y juicio. Tres cosas ausentes en los mensajes de la iglesia de hoy. Tres asuntos que no se mencionan o casi nunca. No está diciendo que cuando Él venga te va a motivar, que te va a hacer sentir feliz, que te va a guiar para que seas bendecido y prosperado, que te amará cualquiera sea tu condición. Por el contrario, dice que va a venir a convencerte, a traerte convicción, a redarguirte, a iluminarte, a convencerte acerca de tu condición caída y pecadora. Y eso pues no puede suceder cuando se evita por todos los medios de predicar contra el pecado, contra la justicia de Dios y los juicios venideros. Esa es la obra que realiza el Espíritu Santo con el mundo, con los incrédulos. Y si continúan sin convertirse, si siguen siendo mundanos, pues no tienen ninguna posibilidad. En Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, los creyentes, le conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mundo no puede recibir, no le ve ni le conoce. Mientras no haya una conversión verdadera, un arrepentimiento verdadero, no lo puedes recibir. Dice la palabra en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Primero arrepentimiento. Y eso sucede solo cuando tengo convicción de pecado. Luego viene la conversión, el cambio, la transformación, la regeneración. Y después de ahí obtengo perdón de pecados. Después de esto puedo recibir el Espíritu Santo. El refrigerio en nuestras sociedades modernas, la filosofía de la inclusión, ha sido parte de los llamados derechos humanos. Y esa inclusión también entró en la iglesia ignorando la operación en el hombre del Espíritu Santo. Se ignora el proceso de convicción, de arrepentimiento, de conversión, de perdón de pecados y mucho más el don del Espíritu Santo. En los mensajes del otro evangelio hay una total ausencia del Espíritu Santo y esa es la razón por la que nunca predicarán contra el pecado, ni de la justicia de Dios, y mucho menos del juicio venidero. Estos mensajes te harán sentir bien, tal vez te asegurarán que todo está bien, que no tienes de qué preocuparte, que no tienes nada que cambiar, que no tienes nada que dejar, porque no te confrontan con nada. Ahora, ¿cuál es la tentación que te lanza Satanás?
todos los días. Te tienta para que hagas las cosas a tu manera. ¿Mm? Tentado para hacerlo a tu manera. Así es como Él actúa. Y hay muchos cristianos que luchan con muchas diferencias, saturados por pensamientos de tentación que les llegan a su mente y llegan a la conclusión que debe haber algo muy malo en ellos. Pero no es el Espíritu Santo. Tal vez sea su remordimiento, pero no su arrepentimiento. Porque igualan tentación con pecado. Pero aún Jesús fue tentado en todo, como nosotros, pero el versículo termina diciendo, pero nunca pecó, Hebreos 4:15. Mientras estemos vivos físicamente en este mundo, seremos tentados como Jesús lo fue, pero para eso tenemos el Espíritu Santo, para que Él nos ayude a iluminarnos, a tener ese discernimiento cuando venga la tentación. ¿Mm? Mientras estemos vivos en este mundo, vamos a sufrir de los ataques del enemigo. Jesucristo es nuestro ejemplo. Él fue tentado también, pero no pecó. Él no pecó y nosotros tampoco debemos pecar. En este estudio de hoy, quiero que entendamos bien y definir y describir la tentación para que puedas reconocer y prontamente rechazar la invitación de Satanás. Y no te dejes impresionar, no te dejes engañar por los evangelios baratos, por los evangelios que prometen como si fuera una tienda de ofertas, sin dejar que el Espíritu Santo obre la convicción de pecado, de justicia y de juicio en cada uno de nosotros. Que no seas tentado para que hagas las cosas a tu manera. Desde que Adán pecó, cada persona nace en este mundo físicamente vivo y espiritualmente muerto. Eso dice Efesios 2:1. Y puesto que desde el nacimiento no tenemos la presencia de Dios ni el conocimiento de sus caminos, aprendimos a vivir independiente de Dios. En lugar de hacer frente a nuestras necesidades por medio de una relación viva con nuestro amante Padre Celestial, procuramos enfrentar solos nuestras necesidades. Desarrollamos patrones de pensamientos y hábitos que centraban nuestros intereses en nosotros mismos. Pero cuando nacemos de nuevo, adquirimos vida espiritual, pero nuestros patrones carnales, egocéntricos, las fortalezas de la mente, como hablamos ayer, siguen siendo opuestos a la dirección del Espíritu Santo. Y en consecuencia todavía somos tentados a mirar hacia el mundo, la carne y el diablo para hacer frente a nuestras necesidades básicas y a los deseos carnales, en lugar de mirar a Cristo, que promete suplir todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria, como dice Filipenses 4:19. Toda tentación es una invitación a vivir independientemente de Dios. Lo diré de nuevo, toda tentación es una invitación a vivir independientemente de Dios. El poder de la tentación está directamente relacionado con el poder de las fortalezas mentales y de los deseos carnales que se desarrollaron en nosotros cuando aprendimos a vivir independientemente de Dios. Por ejemplo, si fuiste criado en un hogar cristiano donde no se permitían las revistas inmundas ni los programas de televisión de dudoso valor moral, pues el poder de la tentación sexual en tu vida pues no será tan grande como en el caso de alguien que haya crecido expuesto a los materiales de esa índole. La persona que creció en un ambiente de inmoralidad sexual, pues va a tener mayores luchas con la tentación sexual después de convertirse, simplemente porque sus fortalezas mentales quedaron bien establecidas antes que naciera de nuevo. Y es menos probable que sea tentado a cometer inmoralidades. Si tu legítima necesidad de ser amado y aceptado fueron satisfechas por padres cariñosos
que también te protegieron antes de los valores de este mundo caído. Ahora, posiblemente la mayoría de nosotros no será tentado a cometer pecados tan visibles o tan graves como robar a mano armada, homicidios o violaciones, porque Satanás es muy astuto y muy sutil para hacerlo así. Él sabe que reconoceremos el mal aroma de las tentaciones y nos vamos a negar a actuar. En cambio, su táctica para seducirnos es llevarnos más allá de los límites de la voluntad de Dios hasta que pequemos. El apóstol Pablo escribe en Primera de Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Mm? Aquí Pablo está diciendo que todo es bueno y lícito para nosotros porque somos libres del pecado y ya no estamos bajo la condenación de la ley. Pero Pablo también sabe que si pisamos a fondo el acelerador de nuestras vidas en forma irresponsable, terminaremos por pasarnos la luz roja de la voluntad de Dios y eso es pecado. Las siguientes afirmaciones revelan los resultados pecaminosos en una cantidad de áreas en que somos tentados a llevar más allá del límite de la voluntad de Dios las buenas cosas que Él creó. Por ejemplo, el reposo físico, el descanso, se puede convertir en pereza. El silencio se convierte en incomunicación. La capacidad de ganar se convierte en avaricia y codicia. Gozar la vida se convierte en intemperancia. El placer físico se convierte en sensualidad. El interés en las posesiones de otros se convierte en envidia. El placer de comer se convierte en glotonería. Por eso estamos ayunando. El cuidado personal se convierte en vanidad. El respeto personal se convierte en orgullo. La comunicación se convierte en chisme. La cautela se convierte en incredulidad. El positivismo se convierte en insensibilidad. La ira se convierte en rabia y en mal carácter. La bondad se convierte en sobreproducción. El juicio se convierte en crítica. La amistad con el mismo sexo se convierte en homosexualidad. La libertad sexual se convierte en inmoralidad. El detalle se convierte en perfeccionismo. La generosidad se convierte en derroche. La protección de sí mismo se convierte en falta de honestidad y la cautela se convierte en temor. Primera de Juan 2, del 12 al 14, describe tres niveles de crecimiento cristiano en relación con el pecado. El primer nivel se compara con hijitos en el verso 12. Los hijitos en la fe se caracterizan por haber recibido el perdón de sus pecados y por tener el conocimiento de Dios. En otras palabras, están en la familia de Dios y han superado el castigo del pecado, pero aún no son maduros en Cristo. El segundo nivel es jóvenes, en, ahí en Primera de Juan 2, 13 y 14, caracterizados porque han vencido al maligno. Son cristianos que maduran y son fuertes porque la palabra de Dios está en ellos. Conocen la verdad y han vencido el poder del pecado. Han vencido al maligno, ganando la batalla por la mente. Ya no son esclavos de hábitos incontrolables y han resuelto los conflictos personales y espirituales que impiden a muchos cristianos disfrutar la libertad en Cristo. Y hacen buen uso de su libertad en Cristo y saben permanecer libres. Pero el tercer nivel es padres, también ahí en los versos 13 y 14, los que han desarrollado
un profundo conocimiento personal de Dios y una relación personal profunda con su Padre Celestial. Por eso ayer hablábamos de que la trampa más antigua fue el adquirir conocimiento, pero apartados de Dios. Ahora, habiéndonos llamado el Señor a combatir el poder del pecado en nuestra vida por medio de un compromiso de crecimiento. Eso es lo que se refiere Juan. Juan pasa entonces a describir los canales a través de los cuales Satanás nos tienta. ¿Cuáles son esos canales de tentación? Según la Biblia, hay tres canales a través de los cuales Satanás tratará de seducirte para que actúes en forma independiente de Dios. Y el apóstol Juan resume estos canales en los mandamientos a los creyentes acerca de la relación con este mundo. Primera de Juan 2:15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los tres canales de tentación son los deseos, concupiscencia de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne se aprovechan de nuestros apetitos físicos y su complacencia con este mundo. Los deseos de los ojos apelan al interés personal y ponen a prueba la palabra de Dios. Y la vanagloria de la vida tiene que ver con la promoción personal y la autoexaltación. Satanás confrontó al primer Adán y al segundo Adán, Cristo, por medio de cada uno de estos canales de tentación. Con el primer Adán, fracasó miserablemente, el primer Adán fracasó y todavía nosotros sufrimos los resultados de su fracaso. Pero el segundo Adán, Jesucristo, enfrentó la triple tentación de Satanás y salió triunfante. Y en él tenemos los recursos y el poder para vencer toda tentación que Satanás pone en nuestro camino. Lo primero que Satanás hizo fue apelar a los deseos de la carne de Eva y depositó una duda en su mente acerca del fruto. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, en Génesis 3:1. Y Eva respondió, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Debemos observar que Eva le añadió a la palabra de Dios cuando dijo, ni le tocaréis en Génesis 3:3. Pero Satanás había despertado su apetito por el fruto prohibido. Y en el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Haber cedido a los deseos de la carne llevó a Adán y a Eva a la caída. Cuando Satanás tentó a Jesús, también lo tentó con los deseos de la carne, porque después de haber ayunado 40 días en el desierto, Satanás lo tentó en el punto que se encontraba más vulnerable en ese momento. En Mateo 4:3 le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás quería que Jesús usara sus atributos divinos independientemente de su Padre Celestial para salvarse. Satanás no es omnisciente, pero tampoco es ciego. Él supo de la aparente vulnerabilidad de Jesús a la tentación física al verlo pasar 40 días sin comer. Él te vigila para encontrar puntos débiles de vulnerabilidad en tus apetitos físicos por el alimento, por el descanso, por la comodidad
y aún por el sexo. La tentación es mayor cuando el hambre, la fatiga y la soledad son agudas. Y ceder a los deseos de la carne nos aleja de la voluntad de Dios. No hay nada pecaminoso en comer. Es una necesidad física legítima. Y si Dios creó los alimentos para satisfacer esa necesidad, en relación al fruto de un árbol, Dios dijo, no comerás de él, pero al comerlo, Adán y Eva violaron la voluntad de Dios y actuaron independientemente de él. Tampoco había nada de incorrecto en que Jesús comiera pan al final de su ayuno, pero no era la voluntad del Padre que lo hiciera, porque Jesús respondió en Mateo 4:4 y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No importa qué delicioso le haya parecido a Jesús un pedazo de pan para saciar el hambre. Él no iba a actuar independientemente de la voluntad del Padre, aceptando la oferta de Satanás. El modelo de vida que Jesús nos dejó fue de completa dependencia del Padre. Juan 5:30, Juan 6:57, Juan 8:42, Juan 14:10 y Juan 17:7. Todas estas escrituras son ejemplo de la dependencia de Jesús del Padre. Ahora, comer es necesario y bueno, pero comer demasiado, comer alimentos dañinos o permitir que los alimentos gobiernen tu vida, eso es lo que es malo. El sexo, según el plan de Dios, es bueno y es hermoso, pero el sexo fuera del matrimonio, ¿m? Es pecado. La homosexualidad y el sexo egoísta están fuera de los límites y conducen a la esclavitud. Y si tú caes en la tentación para satisfacer tus necesidades físicas o tus deseos carnales, independientemente de Dios, estás cediendo a los deseos de la carne. La segunda es el deseo de los ojos. El segundo canal de tentación por el que Satanás se acercó a Adán y a Eva tuvo que ver con la mentira acerca de las consecuencias por desobedecer a Dios. El Padre dijo que la desobediencia traería consigo la muerte, pero Satanás dijo en Génesis 3:4, no morirán. Él apeló al sentido de autopreservación de Eva, asegurándole falsamente que Dios estaba equivocado en cuanto a las consecuencias del pecado. Y Adán y Eva ignoraron el mandamiento de Dios para servir sus propios intereses. Los deseos de los ojos nos alejan sutilmente de la palabra de Dios y deterioran, dañan nuestra confianza en Dios. Al ver lo que el mundo nos ofrece, lo deseamos más que nuestra relación con Dios y comenzamos a dar más crédito a nuestra perspectiva de la vida que al mandamiento y a las promesas de Dios. Estimulados por lo que vemos, nos aferramos a todo lo que podemos tener. Creemos que lo necesitamos y tratamos de justificar la idea que Dios quiere que lo tengamos. Y suponemos equivocadamente que Dios no nos prohibirá nada y codiciosamente buscamos la prosperidad materialista. En lugar de confiar en Dios, adoptamos una actitud de pruébamelo. Esa fue en esencia la segunda tentación de Satanás a Jesús, cuando le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. En Mateo 4:6. Pero Jesús no estaba dispuesto a entrar en el juego de Satanás y hacer un espectáculo para él. Y en el verso 7 Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Dios no está obligado hacia nosotros. Él tiene obligación consigo mismo.
No hay un modo de pronunciar una oración astuta donde queramos obligar a Dios a responder. Esto no solo tergiversa, tuerce el sentido de la oración, sino que nos hace manipuladores de Dios. El justo vivirá por fe en la palabra escrita de Dios. No le pide a Dios que demuestre responder a nuestros caprichos o deseos, por muy nobles que parezcan. Nosotros somos los que debemos ser probados, no Dios. Y el tercero, la vanagloria de la vida. El tercer canal de tentación es el corazón del movimiento de la nueva era, como hablamos ayer. La tentación de dirigir nuestro propio destino, de gobernar nuestro mundo, de ser nuestro propio Dios. Satanás tentó a Eva con el fruto prohibido. Cuando le dijo, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, en Génesis 3:5. Y cuando Eva se convenció, en el verso 6, de que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, comió y le dio también a su marido. La promesa de Satanás a la pareja, que serían como Dios, era una mentira. Cuando Adán y Eva cayeron en la tentación, perdieron la vida y su posición con Dios. Satanás usurpó el papel de ellos y se hizo Dios de este mundo. Probó la misma estrategia con Jesús, cuando dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. En Mateo 4 del 8 al 9. Jesús no cuestionó el derecho de Satanás de ofrecerle los reinos del mundo y su gloria, porque Él los adquirió después de que Adán y Eva lo perdieron. Pero Jesús no se quedó tranquilo con algo menos que la tentación, porque le respondió en el verso 10. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y al apelar a la vanagloria de la vida, Satanás intenta, cuando te tienta con la vanagloria de la vida, él intenta guiarte lejos de la adoración a Dios y procura destruir nuestra obediencia a Dios. Cuando sientas que no necesitas la ayuda de Dios ni su dirección, que puedes manejar tu vida sin consultarlo, que no necesitas doblar tus rodillas ante nadie, cuidado, eso es la vanagloria de la vida. Puedes pensar que te sirves a ti mismo, pero cuando dejas de servir a Dios y de adorarle, estás sirviendo y adorando a Satanás. ¿Qué es lo que Él quiere que hagas a costa de cualquier cosa? En cambio, la vida cristiana debe caracterizarse por la humildad, la obediencia a Dios en adoración. Como dice Juan 15, 8 al 10 y Primera de Pedro 5 del 5 al 11. Y recuerda, hay tres problemas básicos reflejados en estos canales de tentación. La voluntad de Dios expresada en tu dependencia de Dios, número uno. Número dos, la palabra de Dios expresada con tu confianza en Dios. Y número tres, el servicio a Dios expresado a través de tu humilde obediencia a Dios. Cada tentación de Satanás te va a desafiar todos estos valores que acabamos de mencionar. Él te va a observar para saber cuál es tu punto más débil y te va a tentar en cualquier área que dejes de cuidar. Recuerda, ahora escuchen, hoy es el día segundo, el bonus de hoy, para que lo pongamos en práctica. La moraleja, la enseñanza en general de lo que acabamos de ver ahora, en este segundo día, es que debemos depender completamente del Señor. ¿Tú te has preguntado por qué el Señor en Éxodo 16, cuando sacó al pueblo de Egipto,
les mandó que ya no consumieran alimento ni traído de Egipto ni de ninguna otra parte, sino que comieran solo el maná del cielo. Dice en Éxodo 16, eh, eh, 14 en adelante. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recojan de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y apestó Gedeón, y se enojó contra ellos Moisés, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. La enseñanza de hoy es que tenemos que aprender a depender completamente de Dios, completamente de Él. Todo lo que Dios ha querido siempre es tener una relación con nosotros. No somos seres independientes, somos seres dependientes. Ahora, en este segundo día, ¿cuál es la tarea? Bíblicamente, escuchen muy bien, bíblicamente, el número 2 representa porciones dobles. Por ejemplo, lean acerca de Elías y de Eliseo, de cómo Eliseo recibió una unción doble en Segunda de Reyes 2. El Señor desea que tú crezcas en todo, que te decidas hacer como Eliseo y que avances hasta el final. Él pudo haber elegido conformarse con su rechazo y no seguir a su mentor. Estoy hablando de Eliseo cuando siguió a Elías, pero él había determinado recibir toda su parte. Él siguió hasta el final, fue leal, fue fiel. Ahora, escuchen esta otra parte del pueblo de Israel. En Números 14 dice, 14, solamente voy a leer algunos versículos del 1 al 3. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Mm? La enseñanza de hoy es esta. Aprende a depender de Dios, de su palabra y de la guianza del Espíritu Santo, no de enseñanzas humanas, no de lo que dice el hombre, no de las doctrinas, no de las doctrinas de los que se han hecho dogmas, o sea, se han hecho enseñanzas de hombre, pero no de la palabra, no de tradiciones y costumbres, sino de la palabra. Por eso, cuando vemos la similitud que tuvo el paralelo entre Adán y Jesús, vemos que los dos fueron tentados en lo mismo. Y tú y yo somos tentados en lo mismo. Y nuestra respuesta no debe de ser como respondió Adán y Eva, sino como respondió Jesucristo. Pídele al Señor que destrone hoy cualquier área donde tú hayas exaltado las palabras del enemigo por encima de la palabra del Señor y
Si tú has querido o has caído en la tentación para hacerlo a tu manera, pues hoy pidámosle perdón al Señor y que Él ordene nuestro camino en este segundo día de nuestro peregrinaje por nuestro desierto personal de introspección, como dice Segunda de Corintios 3:15, cuando Pablo les dice, examínese cada uno de ustedes para ver si están en la fe. Es tiempo de que nos dejemos guiar al desierto por el Señor, como dice Oseas 2:14, para que el Señor revele lo que hay en nuestro corazón. El mismo Espíritu Santo guió a Jesús al desierto. Tengamos un espíritu enseñable y muramos a la carne. Que ese sea el propósito en estos 40 días. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por ese maná del cielo que nos das diariamente. Gracias, Señor, por haber puesto el sentir, el querer como el hacer del iniciar esta jornada, este caminar de estos 40 días. Que seamos perseverantes, Señor, que caminemos y que nos demos cuenta, Señor, que cuando estamos en el desierto, cuando somos tentados en nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales, es cuando sale a relucir el verdadero yo. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, son los canales que Satanás siempre sigue usando y seguirá usando mientras estemos en este cuerpo mortal. Pero por eso tu palabra dice que tú fuiste llevado al desierto por el Espíritu Santo, guiado por Él, y regresaste en el poder del Espíritu Santo. Desde un principio el Espíritu Santo y tú fueron uno. Señor, que nosotros seamos uno con el Espíritu Santo, porque como mencionábamos al inicio, hablamos del Espíritu Santo, mencionamos al Espíritu Santo, le cantamos al Espíritu Santo, pero en realidad nos dejamos guiar por el Espíritu Santo o por nosotros, o porque lo queremos hacer a nuestra manera. Porque Satanás todos los días nos tentará para hacerlo a nuestra manera. Pero hoy decidimos, hoy Señor lo haremos a tu manera, no a la manera del enemigo. Te damos gracias, Señor, y síguenos iluminando con tu palabra, alimentando con tu palabra, Señor, a cada uno, Señor, de todos aquellos que tenemos hambre y sed de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.